por si las moscas, vamos a hablar de la necesidad de contar con un memorial vivo y participativo sobre el 19S, sobre el temblor del 19 de septiembre, así como de verdaderas estrategias de prevención y riesgo. Para hablar de estos temas me acompaña Sergio Beltrán García. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Guillermo. Estoy muy bien. Sergio, tú y yo somos parte de una organización que se llama Ruta Cívica, que es una organización que se encarga como de adelantar algunos temas de participación ciudadana. Y entre los eventos que hace Ruta Cívica, hace una semana hicimos un recorrido por algunas partes de la colonia Roma Condesa, en parte porque hicimos un recorrido cerca del edificio de Álvaro Obregón 286, del cual ya hablaremos un poco más, para recordar algunos puntos importantes en este impulso de no olvidar lo que fue el temblor del 2017, y sin embargo con los temblores del 2022 en la misma fecha y los posteriores, creo que este tema adquiere una gran importancia. ¿Qué podríamos hacer este recorrido para que el público nos siga un poquito acerca de lo que hicimos entonces? Claro que sí. Pues nos reunimos el domingo pasado, el 18 de agosto. A las 10 de la mañana nos dimos cita en la esquina de Sonora y el Parque México, en la colonia Condesa. Elegimos este lugar como punto de partida porque ahí se concentraron pues varios de los edificios que fueron dañados y que varios colapsaron y que ya varios fueron demolidos y algunos se están reconstruyendo. Entonces es una esquina que reúne pues varias dimensiones de lo que aconteció el 19 de septiembre del 2017. Y en esta primera estación, lo que quisimos fue hacer un llamado a la memoria de las personas que nos acompañaron. Llegaron vecinos que bueno, o sea, con alguna unas vez historias importantes, ¿no? Para escuchar, sí. Por ejemplo, escuchamos el testimonio de esta vecina que pues, ha vivido los tres últimos grandes sismos de la Ciudad de México, 57, 85 y 2017. Y bueno, o sea, lo que invitamos es a que nos compartieran pues, cómo vivieron ese sismo hace 5 años. Y vieron varios vecinos que hablaban desde el miedo de que sus edificios estuvieran en riesgo aún. También hubieron algunos que, pues, de hecho, sufrieron un colapso y se quedaron atrapados y sufrieron lesiones. Otros vecinos que hablan de problemas en la reconstrucción, en que ya pasaron 5 años y siguen sin recibir en condiciones dignas sus viviendas. Y pues bueno, después de haber hecho esta compartición, como le podríamos decir, de historias, y nos trasladamos a nuestro segundo punto, que fue en el Parque España. Elegimos el Parque España porque ahí se realizó uno de los acopios más importantes que ciudadanas y ciudadanos realizaron en los días posteriores al sismo, sobre todo concentrados en el esfuerzo ciudadano participativo y colectivo que llamamos Verificado 19S, que de ahí hecho tú nos hiciste el favor de relatarnos un poco esa parte. No sé si tú quieras contarnos. Bueno, rápidamente fue un esfuerzo colaborativo que se inició porque existía una red importante anterior de gente interesada en la defensa de derechos humanos, básicamente, aunque había gente de distintas disciplinas también, e inmediatamente esa red se activó, y no para salir a la calle, digamos, físicamente a participar en la reconstrucción o en el salvamiento en caso de emergencia, sino para hacer una red virtual en Twitter donde se pudiera verificar la información que estaba circulando y que en ese momento era sumamente confusa, y ayudar en el tema también como de la distribución de los insumos que se necesitaban para el rescate, distinguir lugares en donde había riesgos y así, ¿no? Claro. Fue muy importante, fue una manera muy novedosa de capitalizar esta fuerza social. Totalmente, y si bien en la primera estación de 4, o sea, se trató sobre el evento del sismo en sí, en esta segunda estación quisimos hacer énfasis en que no solo en 2017, pero 85, e incluso hasta estos días persisten los ecos de cómo la ciudadanía se organiza y responde a estos momentos de emergencia. Y cómo en esos momentos también identificamos pues, las faltas que aún prevalecen en las instituciones que deben de resguardar no solo la seguridad de los edificios, sino también la respuesta cuando existen estas emergencias. Claro. Y también de ahí eso dio pie a nuestra tercera estación, que fue en la esquina de Salamanca y
Colima. Colima, sí. Sí, donde pues existían dos grandes edificios que fueron demolidos, que sufrieron daños y que van a ser reconstruidos como viviendas para personas de ingreso medio alto. Y esa tercera estación lo que quisimos poner énfasis fue en los temas de la reconstrucción, ¿no? Después del sismo, después de la emergencia, después de la participación, el rescate, pues ¿qué queda, no? Y quedan personas que perdieron sus espacios para vivir, para trabajar, y también los casos de justicia de las personas que pues perdieron familiares. Claro. Y que pues hoy continúan peleando ante tribunales su búsqueda de justicia. 5 años después. 5 años después, y parece que van para largo, ¿no? No va a concluir pronto. Y de esa tercera estación nos fuimos al cuarto y último, que fue frente al predio de Álvaro Obregón 286, que es el sitio, pues un sitio emblemático donde se condensan muchos de estos temas, porque ahí colapsó un edificio de oficinas de 7 niveles y fue el lugar donde más vidas se perdieron. 49. Ahí es donde entras tú de manera un poco más protagónica, Sergio, porque te dedicas a un tema que es para mí fascinante, que es el de la arquitectura forense. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es eso y luego cómo se relaciona al edificio de Álvaro Obregón 286? Claro. Pues bueno, yo soy egresado de arquitectura de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y desde antes de que iniciara yo mis estudios me interesaba la vocación social y política de la arquitectura. Y después de varios años de estar experimentando, acompañando a distintas luchas y personas que han sido afectadas por distintas violencias, identifiqué como dos grandes campos de acción que podría yo como arquitecto perseguir. El primero tiene que ver con la memoria y los memoriales, y de hecho Álvaro Obregón 286 pues reúne esos dos caminos. Sí. Entonces a lo largo de estos ya 12 años de práctica pues he participado en más de 15 iniciativas de memoria. Algunos de ellos son memoriales construidos, como el del News Divine, que está en la Gustavo Amadero, que fue un proceso en el que aprendimos muchísimo, y otros han sido como proyectos más efímeros. Y luego está el camino de la arquitectura forense, que es uno que descubrí justo en 2017 a raíz del sismo y de otros casos a los que me invitaron, como el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria. Y lo que hace la arquitectura forense es una especie de recalibramiento de las herramientas de pensamiento y representación de la arquitectura, para ya no enfocarlos solamente en el desarrollo o en el diseño de espacios, sino más bien en la representación de espacios donde han acontecido violencias. Lo que nosotros hacemos es generar modelos 3D, utilizar pensamiento crítico para poder visibilizar cómo es que acontecieron estas violencias. ¿Y qué fue lo que pasó y que no se pierda esa memoria, ¿no? Totalmente. Que además está inscrita en la misma manera en que el edificio se colapsó o se quemó o lo que le haya pasado. Justamente lo que hacemos los arquitectos forenses es que leemos las huellas materiales que dejan o los rastros que dejan las violencias y a partir de ahí reconstruimos eventos para presentarlos al público. Muy bien. Y Álvaro Obregón 286 fue un caso que yo estudié. Vamos a quedarnos aquí, Sergio, tenemos que irnos a un corte. No se vayan, regresamos por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Sergio Beltrán García. Hablamos de la necesidad de un memorial del 19 de septiembre. Sergio, nos estabas contando antes del corte acerca de qué es lo que haces, qué es la arquitectura forense, cómo se relaciona con Álvaro Obregón 286, en donde, voy a adelantar, debería de existir un monumento, un memorial del 19 de septiembre. Gracias. Pues bueno, recapitulando un poco lo anterior de la arquitectura forense, es importante como que no solamente representemos en modelos 3D el acontecimiento que estamos estudiando, ¿no? En este caso el colapso de un edificio durante los sismos, el sismo del 19 de septiembre de 2017, sino también pues hacer una entender que no solamente hay una causa por la cual suceden las violencias, sino que pensamos en un campo de causalidades y cómo distintas fuerzas intervienen en ese campo para construir las condiciones en las que acontecen estas violencias o un día se manifiestan en un evento puntual. Y un colapso de un edificio es tal evento puntual, ¿no? Claro. Entonces, la metodología que yo seguí para hacer esta investigación fue pensar en el edificio de Álvaro Obregón 286 como si fuera un sismógrafo,
Recordemos que un sismógrafo es una herramienta que se inventó hace cientos y cientos de años en China y que ha tenido mucha evolución. Con cada cambio tecnológico ha sufrido pues sí, transformaciones, hoy en día son digitales. Pero lo que hace esencialmente un sismógrafo, a pesar de tantos cambios, es lo mismo. Es que es un instrumento que se le permite ser sujeto a fuerzas tectónicas o movimientos que registran cómo son las aceleraciones de esos movimientos en tres ejes, X, Y y Z. Y pues usando eso como una metáfora, lo que yo me dispuse a hacer fue preguntarme qué tres fuerzas podrían haber intervenido en Álvaro Obregón 286, pensándolo como sismógrafo, y cómo el edificio pudo haber registrado esas fuerzas. Wow. La primera es obvia, son las fuerzas tectónicas, ¿no? Pero es importante, la sismicidad que vivimos en el país, o en la mayoría de las regiones del país donde se viven estos sismos, es un tema extremadamente complejo que se escapa al conocimiento público. Y además a la lógica también ahora todo el mundo piensa que invocamos el riesgo. Sí, de que atraemos a través de los simulacros. Pero pues nada más falso. O sea, la verdad es que es un tema muy complejo y la ciencia cada vez avanza más. Yo tuve que leer muchísimos papeles de investigación y divulgación científica para entender pues, qué pasa con las fuerzas tectónicas en la Ciudad de México que hacen tan particular su vulnerabilidad al colapso sísmico. Y lo que descubrí fue que fueron varias cosas, ¿no? O sea, primero que ni un sismo es igual a otro, porque mucha gente dice, no, pero es que aguantó el del 85 y aguantó el del 2017, entonces seguramente va a aguantar lo que sea. Y no, la cosa es que siempre los sismos vienen de distintos puntos. No es lo mismo que un edificio le pegue desde el sur las ondas de un sismo a que le peguen desde el oriente o el poniente. Podría meterme en muchos detalles, pero también la profundidad, el periodo es la frecuencia. Recordemos que los sismos son como la música o los sonidos, son ondas que tienen frecuencias que pueden ser muy cortas o muy largas, pueden ser muy amplias, pueden ser muy cortas. Y el sismo de 2017 fue un sismo que tuvo al inicio periodos muy cortos, que se movió muy así. No sé si recordemos. Totalmente, se sentía golpe, como una especie de golpeteo. Sacudido muy violento. No empezó así como otros sismos. Y eso lo que generó es que ciertos edificios con ciertas alturas, de 7 a 10 niveles, se volvieran mucho más vulnerables, especialmente si se encontraban en un suelo blando. Recordemos que la Ciudad de México tiene 3 zonas, blanda, transición y más firme. Álvaro Obregón 286 estaba en un suelo blando. Entonces, en esas zonas de las ciudades donde más se aceleraron estas ondas, se amplificaron, se hicieron más fuertes y afectaron principalmente a los edificios que tenían un periodo de un segundo, 1.2 Hz, o sea que cada 1.2 segundos oscilan, y eso fue parte de lo que construyó que Álvaro Obregón 286 se cayera. Entonces, la segunda fuerza, y esta es muy importante porque también se escapa mucho del conocimiento público, tiene que ver con la desecación, el largo proceso de desecación que ha sufrido la cuenca del Valle de México, que inicia cuando llega el Imperio Español, y lo que empiezan a hacer es a controlar las hectáreas de la Ciudad de México que eran muy inundables. La cuenca del Valle de México es endorreica, significa que no se escapa el agua por un río, sino que se evapora. Este lugar está hecho, geofísicamente, es un lugar que se inunda. Y entonces eso era un problema y continúa siendo un problema. Entonces llevamos siglos de gobiernos tratando de sacar el agua con proyectos de infraestructura. Pero lo que ocasiona esta desecación es que el suelo se empieza a secar, es como una esponja. Y una esponja, cuando está húmeda, pues no la puedes romper, es como tiene ciertas condiciones mecánicas que le dan, que no permiten que se deforme o que recupere su forma. Cuando la secas, es como una esponja cuando se seca, se resquebraja y empiezan a aparecer grietas en el suelo. En pocas palabras, lo que hace la desecación es que cambia las condiciones mecánicas del suelo de la Ciudad de México. Y para los arquitectos e ingenieros es fundamental entender la mecánica, porque con base en las características del suelo donde construimos, nosotros calculamos estructuras, pero calculamos estructuras con base en lo que hay hoy. Exacto. Y no lo que va a pasar. Y en el caso de Álvaro Obregón 286 se calculó para un suelo que existía en 1959, que fue cuando se construyó, pero que 60 años después, 70 años después, ya no es el mismo. Entonces, por eso también pensar que nada más es el sismo lo que interviene en que si cae un edificio o no, es falso, hay otras fuerzas. Y pasando a la tercera y última fuerza, tiene que ver pues, con toda la reglamentación que hay en la Ciudad de México. A partir de 1921 existe el primer indicio de reglamento de construcciones en la Ciudad de México y después del 57 se empiezan a volver mucho más estrictos.
Han habido más de 12 reglamentos de construcciones en la Ciudad de México. Generalmente se actualizan después de cada sismo. Y tenemos de los mejores códigos de construcciones en todo el mundo. Bueno. Somos referente mundial. Vienen personas de Japón, de lugares con alta sismicidad, a estudiar y aprender sobre cómo los ingenieros y arquitectos mexicanos construyen aquí. Pero nada de eso sirve si no se vigila y se cumplen las leyes. Entonces, esa tercera fuerza de la reglamentación, pues lo que yo encontré es indicios de cómo el edificio, por ejemplo, se le dio un permiso para construir solo 6 niveles, incluyendo planta baja. El momento de colapso tiene 7. También estudiando las fotografías de los rescatistas. Yo estuve en contacto directo con rescatistas e ingenieros que estuvieron en ese colapso y me proporcionaron de primera mano fotografías y registros que ellos hicieron del edificio. Y muy claramente se puede identificar que la penúltima losa, o sea, si esta es la losa de azotea, la penúltima, estaba construido con un sistema que era muy común en los 60s para canalizar aguas en azoteas. O sea, que era una azotea. Era una azotea. Se le agregó un piso, posiblemente entre 1985 y 97. Sabemos que antes del 97 se construyó, porque existe un reporte En el 97, la entonces Secretaría de Vialidad y Transportes quería rentar oficinas en este edificio. Le encomendaron a la Secretaría de Obras que revisara y la Secretaría de Obras produjo un reporte que es muy fácil de encontrar en Internet, donde indica que no se recomienda rentar el edificio porque presentaba un desplome de 15 centímetros. Es decir, el edificio, por el cambio de las condiciones de suelo, se había enchuecado y al enchuecarse estaba en contacto muy cercano con el edificio de aledaño. Y lo que diagnosticaron en el 97 es que si había un sismo iban a chocar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, reunir todas estas fuerzas y pensar en el edificio como un sismógrafo nos arroja que hay resonancias entre estas fuerzas. Y cuando estas fuerzas en cualquier edificio de manera pues armonizan, amplifican sus efectos y ahí es cuando encontramos los colapsos. Muy bien. Tenemos que hacer un corte. Te propongo que para el tercer y último segmento hablemos ya de lo que pasó con el predio. Se expropió con la idea de hacer un memorial y cómo deberíamos de pensar ese memorial y qué es lo que ha pasado. ¿Te parece? Claro que sí. No se vayan, regresamos después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de la necesidad de un memorial del 19 de septiembre. Me acompaña Sergio Beltrán García. Sergio, ya hablaste acerca de la investigación que hiciste en Álvaro Obregón 286 y de las fuerzas que intervinieron para que ese edificio se colapsara. Pero ese predio en particular se expropió unos días después del temblor. Desde entonces ha circulado la idea, pero no ha pasado nada, de que ahí debería de ser un memorial. ¿Qué ha pasado? ¿En qué condiciones se tendría que hacer un memorial? ¿Qué es lo que tendría que recordarnos ese lugar? Y por qué es tan importante que sea así. Bueno, pues lo primero que quisiera compartir es pues un entendimiento de la memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria y por qué es tan importante? La memoria, hasta su definición biológica, es que es esa facultad que tenemos los organismos para recordar el pasado en el presente, de tal forma que puede informar nuestras decisiones y así evitar futuros indeseables. Entonces, la memoria nunca se ha tratado de solamente recordar el pasado, sino de actuar en el presente para que en el futuro no vuelva a pasarnos algo que no queremos, ¿no? Y en el caso de los sismos, pues eso adquiere una relevancia diferente, ¿no? Porque si algo diferencia los sismos de otras violencias es que tenemos la absoluta certeza de que va a volver a temblar fuerte en algún momento, ¿no? Esta semana vivimos 2 sismos. Afortunadamente, pues no tuvo la dimensión del desastre que vimos en 2017. Sí hubieron muchos daños, pero pues seguimos esperando ese siguiente gran sismo, ¿no? Entonces, esta concepción de memoria es importante a la hora de pensar en cómo construir un memorial en Álvaro Obregón 286. Otra distinción que quiero compartir es que lo que necesitamos es un memorial y no un monumento. Para mí no son sinónimos. Para mí un monumento es un objeto que ocupa el espacio para solo recordar el pasado, mientras que un memorial es la creación de espacio para que podamos actuar en el presente hacia el futuro. Okay. Entonces, pues para contar un poco la historia del predio, fue en principios de noviembre, que un diputado, Manuel Granados, de 2017, mencionó que la posibilidad de utilizar ese predio para poder generar un memorial.
A eso respondieron los expropietarios. Digo expropietarios porque ya no son dueños, fueron expropiados de ese predio, pero se resistieron, ¿no?, a la idea y amenazaron que iban a ampararse. Meses después, en febrero, 14 de febrero, si no estoy equivocado, se publicó la declaratoria de utilidad pública de ese predio en la Gaceta de la Ciudad de México para destinar ese predio al uso de memorial. Y eso se concretó en marzo, creo que también el 13 o 14 de marzo del 2018, con el cual el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó la expropiación. Se pagaron 46 millones de pesos para ese predio. Y eso significa que desde ese momento hasta hoy, ese predio le pertenece a ti, a mí y a todos los habitantes de esta ciudad. Y bueno, el tema es que no se ha hecho, bueno, hubo un concurso, perdón, es importante esta parte. Unas semanas después, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó un concurso en el cual daba un mes una convocatoria abierta a arquitectos y arquitectas o despachos de arquitectura para que presentaran propuestas. Algo que llamó la atención es que ese concurso no contemplaba la participación activa de víctimas, ya sea no solo de Álvaro Obregón 286, sino de toda la ciudadanía, porque si esto era un memorial para la ciudad, entonces tenían que intervenir víctimas directas, indirectas, y cualquier víctima futura, incluso de un pues, daño por causa de sismos. Pero la CEDUBI no contempló eso. Y también estábamos en ese momento en un panorama muy desolador, mucho más desolador que ahora, de la reconstrucción. Mucha opacidad, mucha lentitud en los trámites. Los damnificados protestaban diario, protestaron este lunes, pero pues era irracional construir un memorial y destinar, pues no me acuerdo ahorita la cifra exacta, pero eran cerca de 50 millones de pesos, incluyendo el presupuesto de la expropiación, eran 60. O sea, destina 14 millones de pesos para la construcción de este edificio, cuando ese dinero urgía más. Para otras cosas. Para otras cosas. Entonces, un grupo de ciudadanos que estaban tanto damnificados como personas que perdieron familiares en el sismo, arquitectos, artistas, activistas que llevan muchos años denunciando pues, problemas de corrupción inmobiliaria en la ciudad, Ruta Cívica siendo una de ellas. Formamos un colectivo amplio y protestamos contra esto. Logramos que se pospusiera. A pesar de que se eligió un ganador, logramos que se pospusiera la construcción de este memorial, en tanto no hubieran conclusiones satisfactorias de la reconstrucción, y también llamando a un proceso transparente y participativo de construcción del memorial. Y ese llamado lo refrendamos este domingo en nuestra actividad, y lo refrendamos, y yo lo refrendo hoy, es que necesitamos este memorial para poder prepararnos mejor ante el siguiente sismo. Y es importante mencionar que nos quedan 6 meses para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el 13 o 14 de marzo del 2023, en 6 meses, se cumplen 5 años de la expropiación. Y el artículo 9 de la Ley de Expropiación indica que si en 5 años un bien expropiado no ha sido utilizado para el fin por el cual fue expropiado, el anterior dueño, la persona que fue dueña, puede solicitar que se le devuelva. Y sería una tragedia que perdamos 780 metros cuadrados, donde podríamos realizar todo tipo de actividades para protegernos y prepararnos mejor. ¿Cómo qué? Pues imaginemos un memorial donde, para empezar, pudiéramos tener un acopio permanente de todas esas herramientas especializadas que durante esos días en el sismo pues, salimos a conseguir en colectivo, ¿no? Desde cortadoras de punta diamante, todo tipo de grúas, equipo especializado. Si tuviéramos un lugar en la ciudad que estuviera coadministrado por ciudadanías, donde siempre tuviéramos eso, nuestra respuesta sería mucho más rápida en el siguiente desastre. Claro. Pero también donde pudiéramos tener talleres de capacitación a rescatistas o incluso de autoconstrucción, porque se sabe, y yo lo sé como arquitecto, que en esta ciudad muchas personas construyen sus propias viviendas y no tendrían por qué hacerlo sin acompañamiento técnico adecuado. Y pues bueno, también podríamos incluso levantar esfuerzos como fue Verificado 19S en un sitio así. Si tú recordarás, Verificado 19S los primeros días, pues estaba trabajando en lugares bastante precarios, vulnerables, o sea, incluso nos desalojaron de las oficinas donde estábamos trabajando. Deberíamos de tener un lugar que siempre sabemos que está habilitado para hacer estas cosas. Y un sinnúmero de actividades culturales, o sea, donde podríamos seguir fomentando pues esta cultura de preparación. Por último, también un lugar donde podrían denunciarse pues, todas las irregularidades. Si yo vivo en un edificio y me siento inseguro,
pues ¿a dónde puedo ir además de las instituciones gubernamentales para poder denunciar? Quizá podría haber una especie de organización paralela ciudadana que vigilara el cumplimiento de estas quejas de seguridad o de inseguridad estructural. Sí, además de crear, digamos, un lugar en donde pudieran desarrollar estrategias de prevención, en fin, se antoja, digamos, como un centro cívico sobre este punto en particular, que en realidad es muy necesario en esta ciudad y en otras partes del país. Completamente. Y pues, bueno, o sea, insisto, nos quedan 6 meses. O sea, el llamado es al gobierno de la Ciudad de México a que realmente se cumpla el compromiso de construir este espacio de memoria. Estamos a tiempo. Y también, pues, idealmente no deberíamos de tener solamente un tal espacio, Claro, sino debería estar varios. distribuido, claro, por la ciudad, porque no solamente hay vulnerabilidad en esa parte de la Roma Norte, hay vulnerabilidad en Tláhuac, hay vulnerabilidad en Xochimilco, o sea, hay tantos lugares, pero pues al menos ahí ya se pagaron 46 millones de pesos para ese predio, ¿por qué no aprovecharlos? Muy bien, Sergio. Pues nos quedamos con este llamado, se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo Y a ti. que hayas venido aquí por Si las Moscas. Y a gracias. nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.